Iba a decir ahora lo de me llena de orgullo y satisfacción, pero está la corona como para hacer broma, ¿vale? Entonces, está ahora el turno de David Díez, que la verdad que me hace mucha ilusión que esté aquí en EOI. David es de neuronilla.com, un proyecto que tengo especial cariño porque tuve la suerte de iniciar el portal de neuronilla.com y la fundación, y luego cuando por desarrollo profesional fui a trabajar al gobierno de Extremadura, pues pensé, ¿quién puede respetar el espíritu de Neuronilla y no solo impulsarlo? Y entonces estaba ahí David y no solo lo ha respetado e impulsado, sino lo ha hecho más grande todavía y más importante. Neuronilla.com, pues yo creo que es el portal de referencia en creatividad e innovación, no solo en España, sino en Iberoamérica, porque muchas de las visitas casi son más de Iberoamérica que de España. Estados Unidos. Y de Estados Unidos, y al final un poco parte de la misma filosofía que luego unos años después pues sigue la EOI, ¿no? Es abrir el conocimiento, no tener miedo a compartir las técnicas, las metodologías, que antes era como el concepto de que cada uno la tenía escondida, cada uno iba como los magos con su técnica y su metodología, sino abrirlo y compartirlo. Y David nos va a hablar de creatividad y no solo nos va a hablar, sino nos va a hacer creatividad, ¿eh? Y vamos a hacer con él creatividad. Como os decía, es director de la Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación, la cual se dedica desde hace 12 años a la formación y consultoría en empresas, instituciones públicas y ONGs en temáticas relacionadas con la creatividad y la innovación y la gestión de la felicidad. Su variada trayectoria profesional ha permitido crear un estilo de formación integral y vivencial en diferentes colectivos y empresas, abordando temas como creatividad e innovación, regulación de emociones, biodanza, trabajo en equipo y gestión de la felicidad. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias a ti. Esto me encanta, todavía no he hecho nada y ya me han aplaudido, ¿no? Y encima han hablado bien de mí. Si Juan estaba contento, yo estoy contentísimo, ¿no? Y súper orgulloso y agradecido de esa herencia que me transmitió Juan Pastor. Él fue el genio que creó Neuronilla, porque Neuronilla es una genialidad, ¿no? Entonces el genio que creó Neuronilla fue Juan Pastor, y tuve la suerte de que confiara en mí para dejar en mis manos ese retoño que con tanto cariño había creado, y que siguiéramos trabajando por la creatividad y la innovación, ¿no? Desde Neuronilla tenemos como dos vertientes: una, el trabajo profesional que hacemos con instituciones públicas y con empresas sobre creatividad e innovación, y por otro lado la pasión por difundir la creatividad a todo tipo de colectivos, ¿no? Un poquito más con fines altruistas, de sensibilizar hacia la población de la importancia de utilizar la creatividad y la innovación, ¿vale? Habitualmente todos los ponentes solemos ser un poco pesadetes en esto de dar agradecimientos, pero es que hoy es obligado. Aparte de a Juan, que me hace mucha ilusión estar aquí, quiero agradecer muchísimo a Rafael Arvide, que le vamos a tener después con nosotros, que ha sido el alma de esta jornada, que nos ha conseguido engatusar, motivar y animar tanto a Asier como a Frank como a mí para que lleváramos esto a cabo y que lo podamos disfrutar, ¿no? Quiero agradecer también mucho a Asier, ¿no? Que le hemos conocido anteriormente, que es una de las entidades, junto con María de Forma y demás, una de las entidades con las que trabajamos muy codo con codo entre Neuronilla y Neuos, y a Frank, que es un gusto que, aunque vivimos un poquito más lejos, que nos veamos de vez en cuando en estas cosas, que yo creo que Frank es una referencia en España con sus publicaciones sobre innovación, y es una satisfacción que podamos estar todos juntos compartiendo esta jornada. Un poco el papel que me toca es el de no solo
que oigamos sobre creatividad e innovación, sino también que lo practiquemos un poco, que veamos qué le pasa a nuestro coco, a nuestro corazoncito, cuando nos enfrentamos realmente a un reto creativo. Me ha gustado mucho la presentación de Asier, que daba gran importancia o primordial importancia a la actitud dentro de la creatividad y la innovación. Es decir, que una actitud no solo involucra a lo cognitivo, es decir, los conocimientos que tenemos sobre una determinada materia, no solo involucra a nuestros actos, ¿no?, lo que hacemos, ¿no?, sino también a nuestras emociones, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa, ¿no? Y es que en la creatividad y la innovación, desde Neuronilla, creemos que tiene mucho más peso las emociones, los sentimientos, las sensaciones, las intuiciones, todo lo relacionado con la dimensión emocional del ser humano con respecto a la creatividad y la innovación, que el aprendizaje de unas técnicas concretas y de una gestión de la innovación, porque es esa actitud la que realmente impregna a toda la persona en su forma de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarse con los demás y de interactuar con su contexto. Y es esa actitud la que impregna a toda una empresa para que se establezcan relaciones que efectivamente den lugar a innovaciones. Imaginaros una empresa que no tuviera ni idea de técnicas de creatividad, que no tuviera ni idea de gestión de la innovación. Ojo, que no digo que el no tenerla sea inútil, al revés, ¿no? Es súper útil, pero si es una empresa, aunque no tenga ni idea de conocimientos de esto, tiene una buena actitud, es decir, está formada por gente apasionada, por gente que le gusta trabajar con otra gente, con gente que coopera, con gente que le gusta probar otras novedades, que le gusta, que se inquieta de respirar y de recibir todo lo que nos llega del entorno y captar las cosas que son distintas y las cosas que tienen aprovechamiento. Una empresa en la que la gente sueña y que se crean las estructuras para que esa gente que sueña pueda salir adelante. Esa empresa seguro que será mucho más creativa y mucho más innovadora que una empresa que tenga todos los conocimientos y todos estos dominios, pero no tenga alma, no tenga esa actitud, ¿no? Y generar esta motivación, esta actitud creativa en una empresa es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es no fastidiarla. Es decir, lo que más ocurre dentro de las empresas es que se coarta, se aborta las iniciativas, la motivación, la pasión de las personas que están trabajando en ellas, ¿no? Tanto la directiva como todas las personas que están colaborando en esa, que conforman esa empresa, ¿no? Entonces, si de alguna forma nos permitimos que las cosas pasen, que la gente que está apasionada sigan su camino, que haya frikis dentro de la empresa que aportan sus innovaciones no porque se lo diga a la alta dirección, sino porque están apasionados por llevar a cabo eso que hacen, pues nos va a ir mucho mejor que si nos cargamos de exigencias, ¿no? Pero sí que es importante esto que señalaba Asier, de hasta qué punto estamos convencidos de la importancia y de la conveniencia de la creatividad y la innovación en las empresas, ¿no? A Neuronilla nos llegan todas las empresas que están motivadas y especialmente interesadas en la creatividad y la innovación, precisamente porque somos un recurso específico sobre creatividad e innovación y por nuestro posicionamiento en Google y demás, ¿no? Es decir, que ya nos llegan las empresas que están más sensibilizadas y aún así dentro de ellas hay un gran porcentaje de empresas que están motivadas o sensibilizadas solo de boquilla, que se dan estas cosas que decía Asier, ¿no? Por ejemplo, una empresa, un banco, nos llaman, no voy a decir el nombre, nos llaman y nos dicen, bueno, es que queremos hacer un programa de innovación muy importante, que no sé qué, no sé cuántos, que conlleva todo esto, todo tal, y que queremos, muy bien, vamos a hacer un taller así inicial para generar ideas, para luego que podamos formar a dinamizadores en creatividad e innovación dentro de la empresa y que se extienda fenomenal, muy bien, muy bien, muy bien. Contamos para el taller 1 hora, hora y media o algo así, ¿no? Digo, vamos a ver, ¿no podríamos hacer algo al menos de 2 días? 2 días, reservar espacio de mi gente para que estén 2 días enteros sin trabajar para dedicarlo a la creatividad y la innovación. Eso, lo siento, pero no me lo van a aprobar. Muy bien.
en qué medida estamos realmente sensibilizados sobre la importancia de la creatividad y la innovación, sobre la importancia de destinar recursos, ¿no? Podemos dejar a unas personas 2 días, que ya estoy hablando de muy poco, 2 días para que realmente entrenen y desarrollen su creatividad, para que sepan cómo trabajar en equipo de forma creativa y cómo transmitirlo esto al resto de la empresa, cómo generar otras ideas y no quedarnos en lo mismo de siempre. ¿Podemos dedicar el esfuerzo a eso o no podemos dedicarlo, ¿no? Vamos a apostar por ello, ¿no? Le preguntaba a Juan Asier, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay dentro de una empresa una persona que se come la luz, ¿no? La respuesta de Asier era también un poquito darlo de lado, ¿no? E incluso y hacer más hincapié en las relaciones interpersonales que tiene esa empresa, si no te he entendido mal, esa persona dentro de la empresa, que me parece súper acertado. Y que cojamos esa metáfora para llevarlo a nuestro trabajo. Muchas veces aportando más luz donde ya hay luz, desaparece la oscuridad. Es decir, aportemos, valoremos, apoyemos a aquellas personas que tienen luz dentro de nuestras empresas, aquellas personas que sí se atreven a cambiar y que sí se atreven a hacer cosas distintas, aunque se equivoquen, ¿no? Las personas estamos acostumbradas a una forma de pensar, de sentir y de actuar, y conforme a esa experiencia vamos creando un camino que ya está muy horadado, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que un terreno nunca ha sido erosionado y las primeras gotas de lluvia que cayesen en ese terreno seguirían una mínima pendiente que hubiera. Al seguir esa pendiente generarían una pequeñita erosión en la arena. Cuantas más gotas de lluvia cayeran, más probable es que esas gotas pasen ya al surco que han creado las anteriores. Conforme pasara el tiempo, ese surco cada vez sería más profundo y más ancho, con lo cual es más probable que todas las demás gotas de lluvia pasen a ese surco que ya está establecido. Así se forman los valles y los ríos y demás, ¿no? Bien, ese surco que tenemos creado funciona igual que nuestro cerebro. Una neurona se conecta con otra por estímulos eléctricos, por estímulos químicos, ¿verdad? Y esa neurona a su vez se conecta con otra, y estamos acostumbrados a que ante un estímulo una red neuronal se conecte entre sí porque ya se han conectado otras veces, ¿no? Y a las personas nos cuesta un montón el salirnos de nuestra forma habitual de pensar, de sentir y de actuar y pasar a otro camino, generar otro camino distinto. Esto nos es muy difícil. Nuestro cerebro funciona igual que ese terreno, que por un lado hay una influencia recíproca. Por un lado, el terreno está modificando al agua. ¿Por qué? Porque lo lleva por su camino. Y por otro lado, el agua está modificando el terreno. ¿Por qué? Porque lo erosiona. Nuestro cerebro funciona igual. Por un lado, cualquier estímulo, cualquier idea, ahora mismo mis palabras de alguna forma están influenciando en vuestro cerebro, en vuestra forma de pensar, pero vuestro cerebro también modifica mis palabras, modifica el mensaje y lo lleva conforme a lo que ya tenemos aprendido anteriormente. Y para una organización le es muy difícil el estar haciendo algo, decir, vamos a ser innovadores, muy bien, pero es que eso significa darle un cambio y seguir otro camino quizá distinto, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta un montón. La idea es que veamos hoy todo lo que nos cuesta eso y el gran potencial que tenemos, porque sí que podemos hacerlo, ¿no? Y muchas veces es más, quizá de los cursos de Neuronilla, lo más importante que lleva a la gente es que me he dado cuenta, y lo que más escriben en las evaluaciones estas tediosas que ponemos detrás de todos los cursos, es me he dado cuenta que soy más creativo de lo que pensaba, ¿no? Eso es una gran facultad, el que logremos dentro de una empresa que la gente se dé cuenta de que son más creativos de lo que pensaban, ¿vale? Entonces os voy a proponer un reto, un desafío. Nos vamos a poner de pie, todos.
Y vamos a ver qué pasa cuando nos proponen algo distinto, algo nuevo y algo que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿vale? Ahora mismo sabéis que os voy a proponer un reto, nadie sabe qué va a ser y qué va a pasar. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿No? ¿Vale? Entonces, os propongo que nos estiremos bien, nos estiramos, es algo que está muy mal visto, pero que da mucho gusto. Muy bien, ya está. Ya nos podemos sentar. ¿Qué nos ha pasado por nuestra cabeza y por nuestro corazón en estos segundos que ha habido? La expectativa de lo que puede pasar a veces es peor que lo que luego pasa, ¿no? Es decir, yo tenía el control, yo sabía que simplemente se iba a proponer que nos estiráramos, ¿no? Que no puede pasar mucho más, nada más que se nos vea un poquito la tripita cuando se levante la camisa, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué cantidad de pensamientos nos vienen a la cabeza solo con esta tontería? Esto es inadecuado, pues mira qué bien, que tenía ganas de estirarme, qué bien me ha sentado, o qué tontería, o he hecho el ridículo, lo están grabando en streaming, a ver qué es lo que pasa, a ver qué me va a ver. Es decir, ¿y qué emociones nos ha sugerido este proceso? De intriga, de expectativa, quizá de miedo, de a ver qué es lo que va a pasar, quizá de ilusión, de decir, bueno, vamos a hacer una cosa motivante, quizá de vergüenza, de sentir un poco el ridículo, ¿no? Y lo que ocurre cada vez que proponemos en una empresa generar ideas en torno a lo que sea, ya sea un servicio, un proceso, un producto, lo que sea, a la gente se le mueven las mismas emociones que habéis percibido ahora mismo, ¿no? De vergüenza, de miedo, de incertidumbre, de lo haré bien o lo haré mal, de qué es lo que nos pasa y cómo gestionamos cada uno y cada una esas emociones y qué actitud tiene la empresa ante esas emociones que están viviendo las personas, determina si van a poder ser más creativas, si van a sacar ese potencial que tienen o no. Desde Neuronilla, y Juan y mis compañeros estarán de acuerdo, confiamos en que todas las personas son creativas y todas las personas tienen un potencial. ¿Qué ocurre? Que ese potencial se pierde muchas veces como agua en un canasto porque no tenemos las herramientas adecuadas, los instrumentos adecuados para aprovechar ese potencial que tienen las personas, ¿no? Ahora mismo en todas las empresas se está perdiendo un potencial de creatividad enorme, ¿no? Y en poco tiempo de formación, de capacitación, podemos aprender. Ojo, no es que en un curso, por ejemplo, de los de Neuronilla, las personas se conviertan en personas más creativas. No, no, no. Lo que hacen las personas es darse cuenta de que son creativas y tener estrategias para aprovechar mejor ese potencial. Un poco la filosofía con la que trabajamos. Entonces os voy a proponer que hagamos un ejercicio para vivenciar qué es lo que nos ocurre con esto de la creatividad, ¿vale? Entonces saquemos una hoja y un papel, un boli, mejor una hoja que se pueda separar del cuaderno, que no tenga. Muy bien, y os voy a proponer que hagamos una serie de dibujos. Ay, es que yo no sé dibujar, es que yo dibujo muy mal, es que... No importa. Lo que importa no es la calidad técnica del dibujo, sino lo que importa es el concepto, ¿ok? Entonces, yo os iré diciendo, dibujo número 1, ponemos un 1 al lado y hacemos el dibujo de la cosa que os voy a decir, ¿vale? Para cada dibujo tenemos 14 segundos. Ni uno más ni uno menos, y tenemos 14 segundos para plasmar en un concepto gráfico ese dibujo que os digo, ¿de acuerdo? Muy bien, señoras y señores, tenemos 14 segundos, atención, le ponemos arriba dibujo 1, un hito,
tenemos 14 segundos para dibujar un coche. ...10 segundos... 14, tiempo, ya no podemos seguir dibujando. Siguiente dibujo, dibujo número 2, tenemos 14 segundos para dibujar una flor. Ahí está más fácil, ¿eh? Muy bien, 14, tiempo. Siguiente dibujo, dibujo número 3, tenemos 14 segundos para dibujar una casa. 10, 14, tiempo. Siguiente dibujo, dibujo número 4, tenemos 14 segundos para dibujar una casa distinta a la anterior. Muy bien, siguiente dibujo, dibujo número 5, tenemos 14 segundos para dibujar una casa distinta a las dos anteriores. ...13, 14, tiempo. Siguiente dibujo, dibujo número 6, tenemos 14 segundos para dibujar una casa que no se parezca en nada a las anteriores que hemos dibujado. ...13, 14, tiempo. Siguiente desafío, yo creo que ya lo vais pillando. Tenemos que dibujar en 14 segundos una casa que no se parezca en nada a las anteriores. Lo importante es el concepto. Muy bien, 14 segundos. Vamos por el dibujo número 8. Dibujo número 8. Tenemos que dibujar una casa completamente distinta a las anteriores, generando nuevas conexiones neuronales. Muy bien. Siguiente dibujo, dibujo número 9 creo que es. Tenemos que dibujar en 14 segundos, esta vez, una casa distinta a las demás. Efectivamente. Muy bien, 14 segundos tiempo. Vamos a revisar un poco todas las casas que hemos hecho y decir, ¿podemos dar con un concepto distinto de casa de los que hemos dibujado hasta ahora? 14 segundos para dibujar una casa distinta a las demás. ...13, 14... Muy bien, fenomenal. Vamos a hacer el último esfuerzo para dibujar una casa completamente distinta a las demás que hemos dibujado. El último esfuerzo ya. ...14, tiempo. ¡Os he engañado!
Un esfuerzo más, 14 segundos para dibujar una casa que todavía no hayamos dibujado. Bueno, tiempo. Ya no os engaño más. Ahora ya sí que hemos terminado. Nos levantamos, nos ponemos en pie, cogemos nuestra obra de arte y ahora viene el momento club. Después de todo este rato encima lo voy a tener que mostrar. Entonces lo que os propongo es que vayamos bien orgullosos mostrando nuestras chapuzas a todos los compañeros y compañeras. Entonces vayamos buscando debate, viendo a ver qué es lo que han hecho los demás. Una expo ambulante con todas nuestras casas. ¿Ok? Adelante. La casa que entras tienes que entrar. Muy bien, nos alejamos de nuestro sitio y vamos a enseñar nuestra obra de arte a gente que esté lejos, situada lejos. Y cambiamos, nos exploramos nuevos espacios, vamos aún más lejos a encontrar otras personas, otras casas, otros dibujos. El iglú, este hemos concedido a muchos. Muy parecido, la cabaña, el tipi, sí, el árbol. ¿Tú tienes? Vamos a hacer publicidad. No vamos a hacer publicidad. Muy bien. Nos despedimos de los compañeros y compañeras.
Nos despedimos de los compañeros, volvemos a nuestro sitio. Muy bien, lo damos por terminado, volvemos a nuestro espacio. Fenomenal, fenomenal. Eso está bien. Muy bien, pues volvemos. Recapacitamos un poquito sobre la experiencia. Muy bien. Me decía un compañero por ahí, ¿no te hacen caso? Digo, fenomenal, ¿no? O sea que la gente está apasionada, está mostrando sus dibujos, se olvida del resto, entra en el flow y ahí el tiempo es otra cosa, ¿no? Y ahí el tiempo se distorsiona. Muy bien, ¿qué nos ha pasado durante todo este proceso? ¿Qué emociones hemos sentido? Os pido que hagamos un ejercicio de abstracción desde lo que hemos experimentado hacia lo que podemos relacionar esto con nuestro trabajo habitual, con nuestra realidad en las empresas, ¿no? Es decir, ¿qué nos ocurre a las personas cuando se nos propone un reto creativo, cuando se nos propone algo distinto? ¿Qué emociones, qué sentimientos y demás van ocurriendo y cómo lo podemos aprovechar eso a nuestro favor? Conclusiones que hemos sacado. ¿Qué cosas os llaman la atención? ¿Cómo? Que soy muy poco creativo. Eres poco creativo. Es lo contrario de lo que intentaba transmitir. Vamos a ver si lo conseguimos en todo el día de hoy. Más. Sí, que te ves obligado a ir fuera del surco. Primero vas en el surco, pero como ves que al final tienes que hacer algo diferente, te vas obligatoriamente por otros caminos. Por otros caminos. Sí, quizás vas relacionado con esto, piensas más dentro de la caja, a raíz del concepto que se ha dicho antes, de lo que tienes preconcebido de una casa con unos detalles, y luego a vista que se va repitiendo y vas más al concepto de casa, que puede ser cualquier cosa. Un avión, un barco, un árbol, ¿no? Y ya entras afuera porque ves que no vas a tener tiempo de ir a los detalles. Claro que sí. Sí, ¿vas a hablar? ¿Ibas tú, ibas a...? Que me parecía antes que ibas... ¿Cómo? Adrenalina. Ha habido tensión, ¿no? Salirse de la casa de solo para humanos. Ajá. También. El abrir la mente a otro tipo de especies. La superación. Según vamos haciendo el esfuerzo, aceptamos pulpo como animal de compañía y desde ahí empiezan a salir otras cosas distintas. Yo debo tener el surco bastante marcado porque en la segunda casa que teníamos que pintar no he sido capaz. Se me ha quedado en blanco ese espacio. Luego ya sí ya me han venido ideas. Entonces no es que lo tenga muy marcado, es que has tenido ahí un vacío. A lo mejor estabas pensando en lo cara que está la hipoteca, o en el sexo, o en cualquier otra cosa. No te vamos a preguntar. No, a veces nos pasa que tenemos un bloqueo, pero, como decía Picasso, si las musas me visitan, que me pillen trabajando. Yo he tenido un bloqueo, no se me ocurría nada. Muy bien, pues voy a seguir trabajando. A ver qué es lo que pasa. Sí. Cuando tú pones en común y empiezas a darte cuenta que lo que tú a lo mejor habías pensado que era una locura no está dentro de muchos de tus compañeros y eso cobra mucha fuerza para poder seguir creando. Eso es. Es decir, no soy tan especial ni tan único y al mismo tiempo, como apoyándome en otras creatividades, puedo hacer algo mejor. Eso es. No, decía que hay una trayectoria curiosa que es de un elemento inmediato gráfico ante la demanda, pasar a algo abstracto, que puedo decir aquí, y después echar mano de todas las vivencias y las experiencias, sean culturales o de viajes, o sea, echar mano de todo lo que hay en la propia vivencia, en la imaginación, para que ese concepto, una vez hecho abstracto, pues tenga cabida a algo visto, ¿no? Sea en otra cultura, en otro entorno, en un concepto parecido, ¿no? Entonces automáticamente es una apertura de mundo, ¿no? Si pasar de un elemento restringido, que es la primera reacción, sí, a ampliar a todos los recursos que se tienen, ¿no? En función de un previo paso abstracto del concepto en sí de casa, ¿no?
¿Cómo te llamas? Eduardo Viva. Eduardo, esto que dice Eduardo es muy importante. Ahora vamos con más participaciones. Cuando nos ponen un desafío, o sea, hemos logrado hacer una casa más creativa que las primeras porque había un dinamizador, que soy yo, que estaba todo el rato diciendo, y más casas, y más, y no nos conformamos con esto, y tenemos que ir más aún, ¿no? Cuando las personas tenemos un reto creativo, damos mucho más de nuestro propio potencial. Hay educadores, por ejemplo, que dicen, yo trabajo mucho con mis niños la creatividad, porque les doy plastilina y les digo, haced lo que queráis, ¿no? Y eso está estimulando la creatividad, pero muy poquito, ¿no? Lo que más estimula la creatividad es cuando digo, muy bien, voy a poner una música y vas a plasmar con la plastilina aquello que te está sugiriendo la música, o vamos a pensar en una serie de palabras, un concepto, de esas eliges una y nos haces una figura que transmita eso, o vamos a hacer una figura que sea lo más alta posible y que no se caiga, ¿no? Es cuando la persona tiene un estímulo, un reto, cuando puede empezar a generar cosas nuevas. Tiene que tener, por un lado, alguien que le esté impulsando, y por otro lado alguien que le esté dando libertad, ¿no? El aunar restricción y libertad muchas veces es más positivo de lo que pensábamos, ¿no? Tenemos dos palabras. No, yo, completando esto o añadiendo algo más, efectivamente tienes que tirar mano de la memoria. Llega un momento en que si no hay memoria, porque no puedes crear de algo que tú no has visto, no has conocido, no te parece, vamos, eso es la experiencia que yo estoy viviendo con este ejercicio. Sí, sí, sí. Es decir, y la diversidad de tus experiencias evidentemente juega mucho a la hora de ser creativo, porque puedes echar mano de diferentes experiencias visuales, personales, pero que también están en la memoria. Quiero decir que la creatividad juega con el conjunto de tus capacidades mentales, ¿no? Me parece a mí que no es... Efectivamente. Echar mano de todo. Si ahora mismo vamos a salir por la puerta al descanso y la puerta está encasquillada y se cierra, desde ahí se nos plantea un reto, un desafío, ¿no? ¿Cómo salimos de esta habitación si está la puerta encasquetada? Vale. Desde ahí echamos mano de todos nuestros recursos personales, mucho de nuestra memoria, de lo que hemos hecho otras veces, de lo que hemos visto hacer, de lo que hemos imaginado y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se nos empiezan a ocurrir posibilidades. Desmontarla con un destornillador, llamar a alguien con el teléfono móvil para que nos venga, hacer en el streaming así en la cama para que alguien venga a llevarnos, llamar a los bomberos, tirarnos por la ventana, es decir, ya se nos empiezan a ocurrir otras cosas, unas válidas y otras no, pero se nos han ocurrido desde que hay un reto y las hemos aprovechado en la medida que hemos tirado recursos que disponíamos previamente. Y a mí también la reflexión que se me ocurre es que la creatividad o este tipo de creatividad está relacionado con la espontaneidad, porque evidentemente si los resultados de las casas serían diferentes, si tú por ejemplo nos dices cuando completemos esta clase tenéis que tener cada uno 12 casas diferentes. Claro. No saldrían las mismas, por lo menos yo creo que las mías, no saldrían las mismas si tengo más tiempo. Si no tengo claro. Esa, digamos, presión de 14 segundos para hacer una casa. Claro. ¿Qué crees, que la presión de tiempo favorecería o perjudicaría? No lo sé, sería una creatividad diferente. Claro. Por aclarar estereotipos y mitos y demás, el tema del tiempo es una arma de doble filo. Por un lado, la creatividad necesita tiempo porque no nos podemos confirmar con la primera idea que sale y tienen que salir muchas más, ¿no? Y desde ahí. Pero tenemos que estar en una actitud adecuada, donde el sistema simpático haya un cierto equilibrio entre el sistema simpático y el sistema parasimpático, es decir, entre la alerta y la relajación. Entonces, muchas veces con demasiado tiempo nos relajamos, ya lo dejaré, y otra vez desde el pánico del último minuto nos sale una espontaneidad muy intuitiva, un recurso muy intuitivo que quizá no tenemos cuando tenemos mucho tiempo. Pero sin embargo, el poder dedicar espacio a la creatividad dedicación, eso nos va a ayudar un montón a que salgan ideas valiosas. Muchas veces los
los factores clave de la creatividad son, parecen incompatibles, pero en realidad forman parte de un todo. Tenemos que buscar el aunar esos dos polos. Una curiosidad, ¿has hecho esto con arquitectos? Sí. Es decir, ¿cuál sería la reacción? ¿Qué saldría si hicieses esto con arquitectos? Sí, sí que lo hemos hecho. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces entre un grupo de arquitectos que teóricamente están trabajando todo el día diseñando y un grupo tan diverso como el nuestro, por ejemplo? No te creas que hay tanta diferencia, ¿eh? No, por eso sí. Probablemente es, claro. digamos, las reacciones mentales, independientemente de la, digamos, de la especialización que tengas, sobre todo con la presión con la que lo pones, claro. Probablemente reaccionaría igual, pero no lo sé, por eso lo pregunto. ¿Sí? Claro, en este juego, como es algo muy lúdico y no tiene tanta diferencia, y hemos encontrado gente especialmente creativa, que es que se ve en en toda su plataforma de dibujos, ahora os explico por qué, se ve qué elementos son, cuando una persona es especialmente creativa y cuando pues es bueno que lo siga fortaleciendo, ¿no? Pero realmente una persona que domina un determinado campo tiene mucha mayor probabilidad de dar con un resultado creativo que obviamente que una persona que no lo domina tanto. Es decir, el que tengamos, por ejemplo, Teresa Amabile pues diferencia la creatividad como tres puntos fuertes. Primero, si tengo que crear algo nuevo en el mundo de la física, tengo que saber mucho de física. Si quiero crear algo nuevo en el mundo de la empresa, tengo que saber mucho de gestión empresarial, ¿no? Por otro lado, están las capacitaciones relacionadas con la creatividad, ¿no? Pues todas las habilidades de pensamiento creativo, la capacidad para gestionar las emociones relacionadas con la creatividad, es decir, capacitaciones relacionadas con la creatividad y la innovación. Y por último, por supuesto, la motivación, la pasión, las ganas, eso como elemento casi más primordial. Entonces estarían las tres partes, las capacitaciones sobre ese campo, capacitaciones sobre la creatividad y la motivación, ¿no? Y las tres son importantísimas, ¿no? Lo que sí pueden hacer a veces los expertos en un determinado campo, lo que les ocurre cuando soy experto en algo, lo que me ocurre es que tengo muy bien construida la caja esa que hablaba Asier y cada vez me es más difícil salirme de esa caja, ¿no? Entonces muchas veces es claro, si tienen buena motivación y buenas habilidades para la creatividad, entonces compensan y saben salir de esa caja y construir otras cosas que sean valiosas. Si no lo tienen tanto, tienen a veces que recurrir a un estímulo externo, un consultor, o sabemos estos trabajos que se hacen muchas veces incorporando a personas de distintas profesiones, o artistas con personas del mundo de la empresa, o niños y niñas con personas del mundo de la empresa, ¿no? Para que nos hagan ver la misma habitación, pero desde una ventana distinta, para que nos ayuden a verlo desde fuera de cómo es. Pero obviamente no se es un Einstein si no se sabe mucho, ¿no? Eso es esencial. Os voy a... Sí. Yo hice un ejercicio de creatividad que es construir una torre en un grupo que había dos arquitectos y con gente de otros ámbitos, y la expectativa que puso o que ellos mismos se pusieron les hizo bloquearse y no crear nada. Y otro grupo que no eran arquitectos ni nada, sí tuvieron más capacidad de reflexión. Muchas veces las emociones y las expectativas que uno genera son limitantes creativos, y el sacarlas, pues ayuda. Os voy a preguntar, que levante la mano cuántas personas han hecho como primer dibujo uno que sea distinto a la típica casa de Heidi de un cuadrado con un triángulo arriba. Bien, bien, tenemos 4 o 5 personas, ¿no? Las hay de frente y las hay de lado, ¿eh? A ver qué es lo que hemos hecho. Vamos a ver en el ejemplo, no sé si se ve más o menos desde lejos, ejemplos que hemos extraído. ¿En qué momento? La primera casa, la casa de Heidi, en este caso de lado, luego las hay de frente, ¿eh? Segundo caso, el edificio, ¿vale? ¿Cuándo
esta persona en concreto empieza a dar realmente un salto creativo. En el 7. En el dibujo 7, que ya entiende por castillo, y en el 8 da otro salto y entiende la iglesia como también como una casa, la casa de todos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa persona al principio, bueno, pues va dentro del surco. Cuando tiene un estímulo, no a la primera ni a la segunda, sino es cuando ya por fin algo pasa en su interior que se atreve a hacer algo completamente distinto. Siguiente caso, tenemos la casita de Heidi de frente, tenemos el 3, el 4, otra casa con montañas, la pala de lado, una casa de... Y hace su salto quizá también entre el 5 y el 6, me gusta el salto entre el 7 y el 8, que ya dibuja la casa del perro, ¿no? Entonces ya empieza a decir, oye, ahí ya se le ha encendido otra lucecita distinta a las habituales del surco, que es, oye, es que pueden ser también casas de animales, ¿por qué no? No han dicho, me puedo salir de esa norma que David no ha impuesto, sino que está impuesta en ese inconsciente colectivo, ¿no? Y la caravana y demás, ¿no? Esta persona, sin embargo, empieza a usar la creatividad un poquito antes. En el 5 ya empieza a meter en la iglesia, en el 6 utiliza un hórreo como casas del mundo. Os juro que también le di 14 segundos, ¿eh? Bueno, las casas iniciales han sido todas las de Heidi bien de un lado, bien de otro. Algunas personas como casas iniciales nos dibujan también edificios. ¿Esto qué nos quiere decir? Si a vosotros, a un equipo, le preguntáis qué ideas se os ocurre para generar un nuevo producto para nuestra empresa, casi con toda seguridad, si os quedáis con las 2 o 3 primeras ideas, os vais a quedar con las mismas 2 o 3 primeras ideas que se han quedado en la empresa otra y en la otra que está en la otra parte del mundo. También está generando las mismas ideas con las mismas cosas. No podemos conformarnos con el primer abordaje a un asunto. Tenemos que tener buenos dinamizadores bien formados para que ayuden a los equipos a no quedarse con el primer abordaje a un asunto, ir un poco más allá, tirar un poco más de la cuerda a ver qué es lo que sale, porque de la primera idea no vamos a tener una idea genial. La primera idea va a ser la obvia, la natural y demás. Muchas personas empiezan en equipos a trabajar la creatividad y lo primero que hacen es introducir una técnica de creatividad como el Scamper o como conexiones morfológicas forzadas o como cualquier otra, ¿no? Y eso es un error porque al principio, cuando estamos generando ideas, las primeras ideas que salen son las obvias y es que las ideas obvias tienen que salir, las normales, porque si no, no salen las ideas más ingeniosas. Primero tenemos que utilizar una técnica amplia como el brainwriting, brainstorming o demás, para que salgan todas las ideas obvias y luego ya sí introducir otra técnica de creatividad un poquito más profunda para que pensemos cosas que realmente sean provocativas, porque ya nos hemos destaponado sacando las ideas obvias y ahora vamos a por una más creativa, ¿no? Hemos utilizado a veces el concepto casas del mundo, seguro. El iglú, el tipi, el hórreo, las casas de silos y demás, ¿no? ¿Recordáis algún concepto de casas del mundo, una casa dentro del concepto de casas del mundo que hayáis utilizado? Sí. Todas estas, ¿qué más? Una tienda de campaña y así, ¿no? Es decir, vamos utilizando dentro del concepto casas del mundo qué ideas nos pueden salir, es decir, tenemos un objetivo, dibujar muchas casas distintas, luego unos conceptos, casas del mundo, ahora casas con animales o casas con formas especiales, con forma de estrella, con forma de serpiente, de torre rara, de no sé qué. Ese concepto también lo hemos utilizado, ¿verdad? Casas con formas de cosas en concreto, no una casa en un árbol, sino una casa con forma de árbol, con forma de caracol,
con forma de nube, que me encanta, con forma de labios y demás. Casas de animales. Que levante la mano quien haya dibujado la casa de algún animal. Bien, hemos tenido también ese concepto, ¿no? Tenemos una jaula, la casita del perro, un hormiguero, el nido y demás, ¿no? Otros conceptos de casa, por ejemplo, la tienda de campaña que decía la compañera, un castillo, casas en el árbol, que decía el compañero, una iglesia, una caverna, ¿no? Es decir, cada vez más el concepto se va alargando, ¿no? Esto podemos decir, ¿a dónde nos lleva? Porque es que al final podemos decir, y ese miedo ocurre en los equipos, es decir, si verdaderamente decimos, como hablan en todos los manuales de creatividad e innovación, que se pueden sacar todas las ideas, aunque sean descabelladas, ¿eso dónde nos va a llevar? En definitiva está hablando de un miedo y de un instinto muy humano, que es el miedo a la locura, el miedo a salirme de mis casillas, el miedo a dónde me va a llevar esto, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que convencer a la gente de que durante el proceso creativo estamos jugando a estar locos. ¿Para qué? Para dar con una idea cuerda pero diferente. Las personas locas están siempre en la fantasía y constantemente dicen ideas inapropiadas o inaceptables, ¿no? Una persona cuerda pero poco creativa siempre dice lo razonablemente inteligente dentro del marco. Pero cuando tengo la habilidad de ahora me posiciono en la locura, locura premeditada, y ahora me posiciono en la cordura, puedo lograr una cordura pero creativa, ¿vale? No generamos locuras porque estemos locos, sino porque queremos ser cuerdos pero creativos, ¿ok? Entonces, una caravana también como concepto, una pirámide, un barco, las torres gemelas, un molino y demás. Nos han llamado la atención especialmente algún concepto de casa como el dibujar un plano, vista desde arriba, ¿no? Que eso me parece bastante original. Una casa que está dada a la vuelta por todos los lados, completamente al revés. Me gusta este concepto que es solo dibujar las puertas y las ventanas, no dibuja otra cosa nada más, ¿no? Pero ya el concepto de casa está ahí metido, aunque no hayamos dibujado. Una flor, un ataúd. Este otro que también es una cierta casa, una última morada. Este me encanta, que es, dibuja un chico y una chica sentados en un sofá. Qué concepto de casa tan bonito, como decir, vamos a ver, en definitiva, lo que me importa es la experiencia de casa, ¿no? Y dibujo un chico y una chica sentados en el sofá viendo la tele, ¿no? La experiencia que tengo en la casa está rescatando. Y este que dice, la nube, porque es la casa donde se esconde el sol, ¿no? Es decir, que en una secuencia, por ejemplo, creativa, como esta persona, que tiene, por un lado, el salto del 4 al 5 al concepto casas del mundo, pero luego utiliza la tienda, pero luego utiliza el molino como casas pero luego utiliza un animal, el caracol, y luego, ¿por qué no, otras casas de animales como una flor, como un hormiguero? Es decir, que está utilizando de distintos conceptos. Así tenemos las tres cualidades más clásicas que se estudian de la creatividad, que es primero la productividad, es decir, cuando a alguien le planteamos un reto creativo, ¿cuántas ideas es capaz de decir? Si solo dice una, dos o tres, tiene poca productividad. Si dice muchas, ahí está ganando en productividad. Es una cualidad de la creatividad. Por otro lado, la flexibilidad mental, es decir, no solo doy muchas ideas, sino que esas ideas son distintas entre sí. Es decir, pertenecen a distintos conceptos. Quizá puedo dar muchas ideas de casas y decir un tipi, un iglú, un hórreo, las casas de silos, no sé qué, pero están todas las ideas dentro de ese mismo concepto. También algo que puntúa para la creatividad es la flexibilidad mental, que las ideas que estamos dando pertenezcan a distintos conceptos. Y por último, la originalidad, es decir, en qué medida esa idea que da la persona es infrecuente, es poco previsible que se dé dentro del ámbito que estamos estudiando, ¿no? Es decir, la forma de fortalecer la originalidad es la productividad, porque si tengo que hacer mucho,
distinto, claro. Por fuerza acabaré explorando nuevos conceptos y por fuerza acabaré dando con un concepto más original que el que estén pudiendo dar otras empresas, ¿vale? Ahora, nos preguntamos, ¿cuántas empresas hoy en día realmente dedican tiempo deliberadamente a ponerse a generar no una, ni dos, ni tres, sino miles de ideas, ¿no? Es bastante poco frecuente. Luego en la documentación, que si queréis os pasaremos, hay otros indicadores de la creatividad aparte del que hemos estado estudiando. Gary Hamel dice, la innovación sigue una ley exponencial. Por cada 1000 ideas descabelladas, solo 100 merecerán que se experimenten con ellas. De estas 100, no más de 10 serán dignas de inversión significativa y solo 2 o 3 producirán finalmente beneficios. Pocos gestores, sin embargo, se muestran entusiasmados por conocer la ineludible aritmética de la innovación. La lección está clara, para crear una empresa adaptable, los directores tienen que preocuparse menos por eliminar las ideas improbables y más por desarrollar una carpeta diversa de opciones estratégicas no incrementales, ¿no? Termino un poco el taller con ese mensaje que nos daba Asier, ¿no? De compromiso por parte de la dirección y de dedicar tiempo deliberadamente a que las personas, desde el que atiende el teléfono hasta la alta dirección, puedan realmente dedicar espacios para generar ideas, para forzarse y no sacar solo la casa de Heidi, sino ir un poquito más allá. Nos quedan 5 minutos, si queréis cosas que os sugieran, preguntas, comentarios, aportaciones, pues genial. ¿Hasta qué punto, por un lado, la cultura o las experiencias enriquecen un potencial creativo? Por otra parte, la formación reglada, universitaria sobre todo, en este país, y estoy convencido de que restringe. En tu experiencia, ¿te has encontrado con ese tipo de reacción de pobreza creativa ante una formación muy sofisticada, una persona que o personas que han recibido una formación universitaria tradicional, lo cual les ha impulsado a llevar el pensamiento por unos raíles determinados que luego han secado parte de su creatividad? ¿Qué tipo? No sé, me gustaría... Sí. No, efectivamente. Por suerte, la sociedad es creativa pese a la educación que ha recibido. La educación primaria, secundaria y la formación universitaria, que suele ser pésima. Me lo creo, ¿no? Es decir, solo basta con que entremos en cualquier aula y ver las mesas como están ahora, ¿no? Todas en hileras, muchas veces individualmente, otras en parejas. Es decir, te están diciendo, hay una formación en la que un formador enseña a los demás que aprenden, un emisor y un recipiente que recibe los nuevos contenidos, por supuesto sin haberlos mascado, sin haberlos elaborado. No estás hablando de un círculo en el que hay una construcción grupal del aprendizaje, que hay una comunicación interactiva entre todos los miembros. No están trabajando las emociones, no están aprendiendo desde la experiencia, están aprendiendo desde la adquisición de unos contenidos, de unos conocimientos teóricos que aunque sean brillantes, ¿no? Pues estamos haciendo una formación empobrecedora del ser humano, ¿no? Porque estamos tratando al ser humano como un animal racional y no como un ser con todas las potenciales de trascendencia, de emoción, de sociabilidad, de acción, de creación y de creatividad. Obviamente, las escuelas y las universidades matan la creatividad, censuran el error, censuran la comunicación interpersonal, censuran la participación, el hablar, el actuar, el hacer, censuran, digo en su gran mayoría, por supuesto, hay
casos honrosísimos de grandes profesionales de la educación, desde los que están con los bebecitos hasta los que están en una formación muy amplia, que hacen proyectos verdaderamente buenos y verdaderamente... pero en la gran mayoría no son esos casos los que abundan, ¿no? Y nos encontramos con una formación que se dirige solo a la suma de conocimientos, ¿no? Casi muchas veces sin ser digeridos, en vez de al pleno desarrollo íntegro y armónico de todas las dimensiones de la persona, ¿no? Incluyendo las capacitaciones. Es una pena, pero por suerte, pese a eso, seguimos siendo creativos y creativas, ¿no? Perdona, bueno, enhorabuena por el taller. Al principio ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, que es que Munonilla, además de la creatividad y la innovación, etcétera, hablaba del fomento de la felicidad. Sí. Me gustaría que dieras 3 palabras acerca de eso. Sí. ¿Qué relación ves entre creatividad, innovación y objetivo de felicidad personal? O claro. felicidad grupal o claro. social, o como quieras. Las empresas, como dicen los de Funky Business y demás, las empresas, los 2 calborotas de Funky Business, como dice nuestro compañero Guzmán, una empresa donde la gente siente que se está haciendo algo por su propia felicidad, va a ser una empresa mucho más productiva que una empresa donde vamos infelizmente. Es que es de cajón, o sea, cuando trabajamos, cuando somos más brillantes, más productivos y damos más ideas ingeniosas, cuando está alineado con nuestra felicidad, cuando estoy apasionado por ello, ¿no? Como han hecho los chavalitos estos de la película esta de Gollum, no sé si habéis visto un corto sobre Gollum, pues grabado sin ser actores profesionales, todo por aficionados, y lo exponen gratuitamente, no se llevan ni un duro. ¿Por qué la gente hace eso, no? Porque está apasionada y porque le entusiasma y puede hacer cosas muy brillantes desde esa pasión, como el Circo del Sol, como cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, yo creo que el gran desafío de las empresas actualmente es lograr alinear la pasión de las personas con los objetivos de la empresa. Primero porque van a ganar más dinero y segundo porque vamos a ganar algo más importante, que es ser más felices, ¿no? Que en definitiva es para lo que estamos. Sé que está poco valorado el concepto de felicidad. Bueno, en una empresa venimos a hacer dinero y no a ser felices, ¿no? Pero nos parece, es desde una visión disociativa, ¿no? De que nos parece que la abundancia económica está reñida con la felicidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y aunando esa pasión con los objetivos de la empresa podemos lograr, ese es un poco el concepto de Google, ¿no? Y por qué tienen el 80-20 o el 70-30, ¿no? De un tiempo dedicado a la gente, a los proyectos que les apasione, aunque no tengan nada que ver con el trabajo, ¿no? Ese concepto, que no es solo poner un futbolín, como muy bien decía Asier, ese concepto es muy importante, el aprovechar la ilusión, la pasión y la felicidad de las personas con las que estamos. Asier y luego el otro compañero. ¿Te ha cuadrado, por ejemplo, en el caso de la primera vez que haces este ejercicio, como el que hemos hecho de dibujar, pues casi inevitablemente te llevas la sensación de decir, parece que no esté muy creativo, ¿no? ¿Te ha cuadrado en personas que hayáis ido formando, que después en ejercicios diversos, en otros ámbitos, hayan ido desarrollando eso, lo hayan ido manifestando y ganando confianza en sí mismos? O sea, ¿habéis visto esa catarsis? Sí, y de hecho, si hubiésemos hecho este ejercicio ahora que os he pillado así de imprevisto, o haberlo hecho después de un taller de 2 días, el resultado hubiera sido completamente distinto, ¿eh? Hubierais dado con cosas aún más ingeniosas y más innovadoras, os hubierais soltado mucho más, pero porque es normal, o sea, porque las personas nos vamos aprendiendo y lo de la creatividad es algo genial porque se aprende muy rápido, no porque se aprenda, sino porque es algo que ya tenemos, ¿no? Entonces, en un tallercito de 2 días, no es que dé tiempo a que las personas se conviertan en más creativas, pero sí a que vayan quitando los filtros y cuando enseguida le cogemos el gustillo, podemos profundizar mucho más, ¿no? El otro día estaba viendo un programa que decía, que hablaba de la educación individualizada, sí, a través de la tecnología. Uh-huh. Y con esto llegar a
la pasión de cada uno y trabajando así con su felicidad y con su objetivo, su fin de Ajá, vida. claro. ¿Hay la posibilidad de implantar esto en Sí. algún tipo de escuelas? Sí. Llegar solo a la educación individual. Yo más que individualizada la llamaría personalizada, es decir, nuestra sociedad adolece de el saber equilibrar entre la doble visión de lo individual y de lo colectivo, ¿no? El sistema capitalista lleva más a acentuar la balanza hacia lo individual, ¿no? Y de alguna forma hemos mamado esa cultura que tiene unas ventajas impresionantes, ¿no? Pero a veces descuidamos el otro palo de la balanza, que es lo colectivo. Entonces, efectivamente, la escuela y la universidad deben de encontrar las estrategias que aúnen un aprendizaje colectivo y el respeto a los procesos genuinos de cada persona, ¿no? Que es distinto. A mí me da mucho miedo todos los programas de decir, fíjate, somos tan innovadores que lo que vamos a hacer es que a cada uno le vamos a orientar a hacer su pasión y parece que no, como que no se relaciona con sus compañeros de clase, ¿no? No hay más dramático que eso, que supongo que no es lo que te estás refiriendo, ¿no? Pero ese tipo de trabajo que ayuda a que la persona descubra cuáles son sus talentos, aquello que tiene que ver con sus valores y con sus capacidades y lo saca provecho a ese diamante, es genial. Siempre compartiendo y siempre en procesos de construcción social, porque es que entonces estamos olvidando, ¿no? Un poco la exageración es esta metáfora de la persona que quiere crecer mucho y se va al Tíbet, a lo alto del Tíbet, solo a meditar, ¿no? Poco estás creciendo si estás solo, ¿no? en el alto de una montaña, ¿no? Vamos a congeniar ese fortalecimiento de lo individual al mismo tiempo de lo colectivo, que es algo difícil, ¿no? Que no es un profesor o una profesora que sean buenos, es que no es nada fácil, ¿no? El poder aunar esas dos cosas, pero cuando lo conseguimos es el camino al que tenemos que ir. ¿Estabas tú? Oye, yo quería ver esto que has hecho ahora, cómo lo implementas en una empresa. Es decir, evidentemente la creatividad puede irse probando y puede irse fomentando, pero también es verdad que hay una serie de perfiles, unos más creativos que otros, ¿no? ¿Tenéis alguna medida, recomendáis grupos multidisciplinares en función de esa creatividad? Un poco que lo pongas ya de cara a la empresa. Lo que hemos hecho ahora, ¿cómo lo implantas en la empresa? Si os parece, la última pregunta es la tuya. David va a estar por la tarde, va a hacer un segundo taller, ¿vale? Entonces acabamos estas dos preguntas y luego pasamos. Genial. La progresividad, es decir, con cualquier persona, igual que los niños no podemos darles de entrada más responsabilidades de las que están capacitados para asumir, cuando llegamos a una empresa no podemos lograr que la gente haga más cosas para las que todavía no está capacitado. Entonces, empecemos siempre por algo muy fácil, que vamos a tener éxito, que la gente va a entender la relación que tiene esto, ya lo comentaba también Asier, la relación que tiene esto con lo que hacemos en el día a día, que la gente vea que es útil, que es práctico, que ha tenido una pequeñita experiencia de éxito, aunque sea muy fácil, y luego ya vamos a por otra cosa más implicada, ¿no? Esto de la heterogeneidad y la homogeneidad, fijaros que la creatividad consiste en aunar el cielo y la tierra, es decir, la fantasía y la realidad, hacer real, útil y válido aquello que de momento está solo en la fantasía. La creatividad es esa mezcla de esos dos, cómo congeniamos esas dos cosas tan diferentes entre sí. Y la mayoría de las recetas que podemos dar sobre creatividad aunan dos polos que nos parecen contradictorios. Y desde aquí os voy a decir lo mismo, la heterogeneidad es buena y la homogeneidad es buena. La homogeneidad es buena, ¿por qué? Sobre todo porque si hay una heterogeneidad en la que hay distintos niveles jerárquicos, los niveles jerárquicos más bajos se pueden ver coartados por los... es decir, si estoy con mi jefe, ¿puedo tener la misma libertad para decir ideas? ¿Puedo tener la misma libertad para jugar a la locura? Ahí no tanto, ¿no? Entonces, un poco la ventaja de lo
homogéneo es que tenemos un mismo lenguaje, a veces podemos ser más productivos, a veces nos soltamos más. Pero lo heterogéneo nos da muchas visiones distintas de una misma habitación, ¿no? Y nos ayuda a ampliar nuestra percepción, ¿no? Entonces eso es también... Ambas cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, viendo cada caso de cada empresa, pues sugerimos una actuación u otra. Pero las dos son favorables, ¿vale? Yo era un pequeño apunte respecto a lo que se ha comentado antes de la educación. Creo que estamos demasiado obsesionados con qué es lo que enseña la universidad y el colegio, cuando no nos damos cuenta que el mismo concepto de que uno tiene que ser en la empresa, lo mismo que tiene que ser en su vida personal, lo mismo debes de hacer en el día a día. ¿Me explico? Es decir, yo por lo menos en el caso concreto de mi hija, yo estoy con ella haciendo cosas continuamente, no se lo dejo a los profesores. Y no solamente eso, sino que también una actitud activa. Es decir, yo hablo con el profesor de mi hija y técnicas que estoy viendo aquí para la empresa se lo estoy dando a él, claro. Y a él está complementando un montón para lo que son los hijos. Entonces, claro. Abandonemos un poco el concepto siempre de papá Estado que tiene que hacerlo todo, seamos conscientes de que es el día a día nosotros claro. haciendo las cosas, por lo menos es como lo veo el concepto, por lo menos así es como lo entiendo. Nos educamos en comunidad, ¿no? Está por un lado los padres, quizá el agente que más importancia tiene en la educación de una persona, está en los colegios, está la televisión, están en los videojuegos, están los demás compañeros, también un agente súper importante, monitores de tiempo libre y demás profesionales, ¿no? Al final es resultado de una interacción en comunidad, efectivamente. Lo dejamos aquí y pasamos... Luego para el taller de la tarde y para enganchar aquí a los telespectadores para por la tarde, sí. Por la tarde, poco que nos hables la relación entre cuerpo y creatividad, también un poquillo. David es